Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión el tema 18, matrices, álgebra de matrices. Y por último también vamos a ver las aplicaciones que las matrices tienen en nuestra sociedad, tanto en el ámbito de ciencias de la naturaleza como el ámbito de ciencias sociales. Para empezar vamos a hablar sobre las matrices. ¿Qué es una matriz? Pues dado un cuerpo, nosotros si consideramos un cuerpo K, se define matriz de orden m por n a una disposición de coeficientes de forma rectangular de la siguiente forma, utilizando coeficientes del cuerpo K de la siguiente forma. A es igual a 1, 1, a 1n, hemos dicho que tiene n columnas, normalmente ahora lo vamos a ver, a m1, a mn. Efectivamente, esto es una matriz. Una matriz está formada por una expresión, simbólicamente, simbólicamente es un rectángulo en el que tenemos las diferentes coeficientes que surgen de utilizar, pues, bueno, diferentes operaciones. Las matrices se usan, como ya hemos dicho, para muchas situaciones, para muchos problemas, para representar información, se usan para utilizarlas como herramientas, como resolución, nos pueden servir para resolver problemas, como ya vimos en el tema 16. En muchas ocasiones las matrices nos van a ser útiles. Por eso es ideal definirlas. De esto, cada uno de los coeficientes son a sub i j genéricamente, que significa que el coeficiente, estamos refiriéndonos al coeficiente de la fila i y de la columna j. De esta forma están completamente identificados cada uno de los coeficientes que aparecen en la matriz. De forma reducida, una matriz se puede expresar como a sub i j con i y j, variando en i y j. Eso es lo que quiere decir, que está variando en i y en j. Dos matrices son iguales si coinciden todos y cada uno de sus coeficientes correlativos. Es decir, si el coeficiente de la primera fila y de la primera columna, coincide con el primera fila, primera columna, y que en general todos los coeficientes de la fila i coinciden, todos los coeficientes de la fila i y columna j coinciden con los de la fila i y columna j. Esta es la única situación en la que dos matrices son iguales. Bien, en cuanto a las definiciones más características, tenemos, pues dentro de lo que es una matriz, tenemos la posibilidad de que sea una matriz fila. ¿Cómo es una matriz fila? Pues simplemente una matriz que en lugar de tener m por n, que hemos dicho que hacía referencia a las filas y a las columnas, pues tiene 1 por n. Una matriz fila es precisamente A1, 1, A1n. Por otro lado, una matriz columna, aquella que tiene m por 1. A1, 1, AM1. Una matriz columna. Fila, matriz columna. Hay muchos tipos de matrices y de hecho las llamamos de forma diferente, pues para agilizar el cálculo. Esto simplemente podríamos haber puesto que es del orden m más 1, m por 1, pero claro, directamente como son matrices que vamos a usar en numerosas ocasiones, les tenemos un nombre concreto, es matriz columna, y la otra es matriz fila. En cuanto a otra definición, también tenemos las matrices cuadradas, que son aquellas que tienen el mismo número de columnas que de filas, simplemente. A11, AN1, A1n, ANn. Dentro de estas hay una cosa que se llama diagonal principal. Diagonal principal, que son aquellos coeficientes que intervienen como con la misma fila y la misma columna. A11, A22,
A33, A44, ANN, son aquellos que tienen la misma fila y la misma columna. Y esa es la matriz, esa es la diagonal de la matriz regular, la matriz cuadrada. La diagonal principal. Una matriz se dice, ahí ya a otras definiciones, una matriz se dice diagonal cuando solo y exclusivamente los elementos de su diagonal principal son distintos de cero y el resto son iguales a cero. Y una diagonal principal, la matriz de diagonal, si es de la forma A11, 0, 0, ANN, 0. Si es de esta forma. También tenemos que es triangular superior, matriz triangular superior e inferior. Es triangular superior cuando se cumple que la diagonal principal, los elementos que hay por debajo de la diagonal principal son 0, pero los que hay por encima no lo son. Sería A1n. Estos no lo son. Y la triangular inferior sería exactamente igual, pero teniendo en cuenta los que hay debajo. Sería triangular inferior. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que esto podemos definirlo como es triangular superior si A sub j es igual a 0 para todo I mayor que j. Ya que cuando I es mayor que j, cuando la fila es mayor que la columna, entonces se cumple que son 0. Es decir, en estos casos. E igual a 0, A sub j es igual a 0 para todo j mayor que I. Para todo I menor que j, es lo mismo. Triangular inferior, triangular superior. Es lo que es una definición simplemente. También tenemos lo que se llama la identidad, matriz identidad. La matriz identidad es una matriz diagonal en la que todas y cada uno de sus coeficientes no nulos son 1. Es decir, la matriz diagonal, no, la matriz identidad, es una matriz diagonal en la que todos sus coeficientes son 1. Los coeficientes que no son 0. Que ya habíamos visto que las matrices diagonales son aquellas que verifican que son todos 0 menos la diagonal principal. En este caso tenemos una matriz diagonal en la que todos los coeficientes que no son 0 son 1. Como también podemos decir que todos los coeficientes son 0 excepto los de la diagonal principal que son 1. Y esta es la matriz identidad de grado n. Normalmente se dice de grado n, es una matriz n por n. N por n. Y a partir de aquí pues también definimos dos elementos. Definimos la traza, que es la suma de los elementos de la diagonal principal. Traza de A es igual a la suma. Es igual a la suma de los elementos de la diagonal principal. Es decir, desde i igual a 1 hasta n, a sub i, la suma de todos los elementos de la diagonal principal. Y el rango son el número de filas linealmente independientes o el número de columnas linealmente independientes. Es decir, si tenemos una matriz m por n, tendríamos lo mismo, el rango sería el número, que es m por n, el número de columnas linealmente independientes en Rm.
y el número de filas linealmente independientes en Rn, ya que es donde están definidos. Al fin y al cabo, si lo definimos por columna o por fila, no es lo mismo, a no ser que sea una matriz cuadrada. Si es una matriz cuadrada, tanto si es por fila o por columna, linealmente va a tener diferenciación, ya que no es lo mismo considerar 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Aquí tenemos que esto es un vector y esto es otro vector, por lo tanto tiene dimensión 2. Dimensión 2 si lo consideramos por fila, pero si lo consideramos por columna vemos que este es linealmente dependiente con este y que este es linealmente dependiente con este. Con lo cual, el número de columnas linealmente independientes también es 2. Sale el mismo resultado siempre. Bien, pues con todo esto sabemos que el conjunto de las matrices, el conjunto de todas las matrices de orden m por n, el conjunto de orden m por n con coeficiente en K, en el cuerpo K, se denota por una m por n en el cuerpo K. Hay una simplificación. Si m es igual a n, entonces lo notamos de la siguiente forma. Lo notamos como m de k. Lo mismo, simplemente teniendo en cuenta que para las matrices cuadradas que hay propiedades extra, como ya hemos visto, también hay definiciones extra, tanto en matriz triangular superior, triangular inferior, está la diagonal principal, está la matriz identidad. Hay numerosas diferencias entre las matrices de orden m por n y las matrices de orden n por n, es decir, las matrices cuadradas, y por eso se denotan también de otra forma. Con esto finalizamos la definición de la construcción de dónde vamos a trabajar, de cómo se trabaja con las matrices y de la forma que tienen. Y con ello vamos a pasar a ver las operaciones con matrices. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Adiós.